Líneas del pensamiento nacional y popular en la línea del tiempo. Va a ser un viaje a las raíces, ¿no? A las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Comenzando por la Revolución de Mayo en 1810. Alma de la Revolución de Mayo. Idea el plan de bloqueo político-militar para defender a la Revolución de 1810 contra los españoles. Abogado y general del pueblo, creador de la escarapela y la bandera nacional. Ejecutó el éxodo jujeño junto al pueblo del Alto Perú. Libertador de medio continente, intervino ante los tibios e indecisos que temían en declarar la independencia. Liberó Chile y Perú y se enlazó en un abrazo con el resto de América. Iniciador del pensamiento federal contra el centralismo oligárquico de la metrópoli de Buenos Aires. Escudo del norte ante la invasión maturranga desde el Perú. En la guerra de partidarios, al frente de 30 fusileros y 200 indios, venció a los españoles en la batalla de El Villar, siendo premiada por el gobierno de Buenos Aires como teniente coronela, ascendida por nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner como generala del Alto Perú. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero y carne, y un pedazo de tabaco no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. (1820) Gobernadores santafesino y entrerriano que manifestaron en Plaza de Mayo contra la oligarquía centralista porteña. Las armas de la patria, distraídas de su objeto principal, ya no se empleaban sino en derramar sangre de sus conciudadanos, de los mismos cuyo sudor y trabajo les aseguraba la subsistencia. Es necesario hacer ver a estos serviles que no somos cualquiera, sino unos amantes de la libertad de nuestra patria y de nuestros pueblos. Primer gobernador derrocado por un golpe cívico-militar y fusilado en Navarro. Había denunciado los negocios que Rivadavia y su grupo habían transado con los ingleses. Restauró el orden después de la guerra civil provocada por la oligarquía porteña. Gobernó con la anuencia de la legislatura porteña y de los gobernadores de las provincias del interior. Rechazó invasiones francesas e inglesas. El país tuvo 15 años en guerras civiles y externas y 3 años en paz. Líder federal de las provincias del interior, aliado de Estanislao López y Juan Manuel de Rosas. Asesinado por agentes ingleses cuando regresaba de una misión de paz entre Salta y Tucumán.
Cae el sistema rosista, traicionado por Urquiza. Hasta 1860 el país queda dividido entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires. En la batalla de Pavón, la oligarquía porteña se afianza y toma el gobierno. La resistencia federal se manifiesta con Felipe Varela, Chacho Peñalosa y Ricardo López Jordán, quienes, a pesar de sus montoneras, son masacrados por la oligarquía. Importante diputado nacional, periodista y autor del Martín Fierro. Fue el primer presidente electo por el voto popular. Defendió las causas nacionales, aunque tuvo grandes errores políticos. Nació en Lincoln en 1901 y de chico se vino a la ciudad de Buenos Aires y se afilió a la Unión Cívica Radical por influencia de Homero Manzi. ¿Cómo es que funda tal vez uno de sus grupos políticos más importantes, Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina? Bueno, básicamente enfrentándose al sector de Alvear, que había decidido empezar a participar en política, y estos jóvenes, entre ellos Homero Manzi, Luis de Lepiane, Scalabrini Ortiz, algunos apellidos, ¿no? Estado que se llamó Roca Rústica y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Coloniaje. Porque acá, dio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción. Cuando era niño y lo contemplaba todo con mis grandes ojos indiferentes, no prestaba atención a la muchedumbre que iba por la mañana y volvía por la tarde. Al presente, pienso a menudo en esa muchedumbre triste, resignada, siempre variable y aparentemente la misma, que va por la mañana y vuelve por la tarde. Pasarán los años, mi recuerdo se borrará porque hasta los pocos que pudieran conservarlo pasarán también, y la muchedumbre irá por la mañana y volverá por la tarde. Fue un hombre que luchó por la liberación nacional. Que creía en lo que él llamaba los de nadie y sin nada. Creía en el hombre modesto, el hombre del pueblo. No creía en los intelectuales formados por el sistema. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Si algo puede decirse de Cook es que vivió permanentemente al ritmo de las variaciones y avances de su pueblo. Es decir, viniendo de una familia radical, entiende el proceso del 17 de octubre del 45, llega a ser diputado, muy joven, por eso le llamaban el bebé, porque era el diputado, uno de los diputados más jóvenes, y es uno de los diputados más brillantes. Luego, al producirse el golpe que derroca a Perón en el 55, se convierte en el hombre clave de la resistencia.
Perón lo nombra delegado personal y es la única oportunidad en la cual Perón designa a alguien para el caso eventual de su muerte, cosa que en otros casos son simplemente delegaciones transitorias. Y se convierte, lo pasean por varias cárceles durante todo ese periodo hasta que se produce la llegada del gobierno de Frondizi. En todo ese periodo, Cook es el hombre que expresa la necesidad de que profundizar las posiciones sobre todo el programa del peronismo y lleva a cabo una correspondencia muy rica con Perón durante varios años, de la cual pueden sacarse muchas conclusiones políticas. Después va a Cuba, pelea en la vaina de los cochinos cuando Estados Unidos intenta la invasión a Cuba, y después de varios años en Cuba vuelve y crea Acción Revolucionaria Peronista para tratar dentro del peronismo de crear una fuerza de izquierda que entienda que la continuidad del peronismo es el avance hacia una organización en base a la propiedad social. El pueblo quiere saber y nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, sí, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos, sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la capital federal por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa, el asesinato de mis amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límites y el fusilamiento sin juicio. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida en que el fin original de extraer información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. En estos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera brigada aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera, el brigadier Agosti. Congelando salarios a culatazos, mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convierte en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las 3 armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarían desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido,
pero fiel al compromiso que asumí hace muchos años de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo fue asesinado por los militares el 24 de marzo de 1977 en una calle de la ciudad, dejándonos el doble recuerdo de ser un destacado escritor y un notable militante peronista y revolucionario. Era un viaje a las raíces, ¿no? A las raíces también interiores, a todas aquellas creencias por las que luchamos, que a pesar de las derrotas, de los golpes, siguen vigentes. Así que va a haber que cuidar el corazón también. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Es toda una vida, no es que sea poquito. 57 años bien vividos. Porque me mató tan mal y seguí cantando. Si bien él era y fue siempre un hombre de acción, también a su pesar era un intelectual, y un intelectual muy formado. Es una de las figuras emblemáticas de toda una etapa de nuestra historia, ¿no? De los años 50, 60 y posteriores. Luchó por las ideas, por sus ideas, por la idea de toda una generación. En el caso de Carpani, su elección fue una elección militante, audaz, revolucionaria, como hubo pocas en la Argentina. Aquí está, esta es la mesa donde trabajaba Ricardo. Ahí pintaba. Descubrí de algún modo una dimensión que desconocía en mí, una dimensión expresiva, y en ese sentido fue enriquecedor el exilio. Y o sea que no es que yo me haya ido al exilio, probablemente si lo hubieran matado a Rodolfo, si hubiera comenzado todo eso antes de irme, a lo mejor, no sé, a lo mejor no me hubiera ido y hubiera sido candidato yo también. Así que en ese sentido tuve mucha suerte. Me siento un privilegiado, porque es difícil que la historia te dé revancha. Y los hombres de mi generación que hoy hemos podido incorporar en este proceso político, estamos viviendo una revancha de la historia en el sentido no de acumular odios y descargarlos contra los enemigos, sino de poder participar constructivamente en este proceso. Y yo... de su amor, aunque vivan olvidados, siempre lo recordaré. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Y cuando las cosas se comprobaron que realmente muchas de las que decíamos teníamos razón nosotros, es fácil
Pero cuando él decía esas cosas, era una voz solitaria, condenada, criticada. Porque nosotros tuvimos que sufrir el 2001-2002. Tuvimos que sufrir ser los parias del mundo. Tuvimos que sufrir a Polo Nil diciendo no le voy a sacar plata a mis carpinteros y a mis plomeros para pagarle a esas ovejas que se tienen que quemar en el desierto. Tuvimos que sufrir funcionarios de tercera línea del Fondo Monetario Internacional, Ann Kruger, Teresa Terminacián, Anup Singh, Peter Seller, que venían a la Argentina y fijaban la agenda durante 15 días. Tuvimos una reunión muy clara, sincera, cruda, hablamos con claridad de los pensamientos que tenemos y como presidente argentino me voy satisfecho de esta reunión que tuvimos con el presidente de Estados Unidos, porque no fue una reunión donde se buscó la placidez y no se buscó la verdad. Y sin él, y sin las cosas a las que él se atrevió, hubiera sido imposible llegar hasta aquí. Para que tanta lucha no sea en vano, ¿cómo hacer para homenajearlo? ¿Cómo hacer para que su presencia sea definitiva en la de tantos otros? Construir sobre las coincidencias, aprender a construir los argentinos y sobre todo los jóvenes, no sobre las diferencias. Cuando incorporen a otros argentinos, no les pregunten de dónde vienen, no le pregunten cuál es su historia o su partido, pregúntenle si están de acuerdo con que la asignación universal por hijo sirve para que millones de niños tengan derecho a la educación y a la salud. Quiero que les pregunten si están de acuerdo con que tenemos que seguir industrializando el país y agregando valor para seguir generando puestos de trabajo. Quiero que les pregunten si necesitamos seguir inaugurando, como hace unos días, universidades públicas y gratuitas para que tengamos realmente niveles de igualdad. Quiero que les pregunten si quieren ser un país donde los derechos humanos son una bandera de toda la sociedad, sin ninguna distinción de ideología o partido, porque es lo que nos diferencia de la barbarie. Quiero que le pregunten si como argentino se siente parte de esta América del Sur, de esta Mercosur, de esta UNASUR, si se siente profundamente latinoamericano y siente orgullo de su identidad, de su pertenencia, de su historia. Quiero que le pregunten si está de acuerdo en una sociedad que da derechos igualitarios, que amplía el abanico de posibilidades y que nos convierte a todos un poquito más iguales todos los días. Si están de acuerdo con esas cosas, forman parte de esta historia y de este espacio. Quiero rescatar la historia, pero también quiero una juventud que construya su propia historia, como la hicimos nosotros. Ustedes son la generación del Bicentenario. La misma cosa, nación y pueblo, pese a que algunos quieran diferenciarlo. No hay pueblo sin nación, ni nación sin pueblo. Y este momento histórico de esta Argentina impensable hace apenas 10 años, estamos solamente a una década del desastre más formidable del que se tenga memoria. Y aquí está la Argentina de pie, con dignidad, con libertades, como nunca tuvo en su historia.
me atrevo y desafío que me digan si hubo un momento de mayor densidad y profundidad democrática donde cada uno pudo expresarse como quiso y como quiere respecto de todo que esta Argentina que estamos viviendo hoy. Ahora, mirado desde lejos, parece fácil, pero qué difícil. Cuánta pelea y discusión inútil, cuánto tiempo perdido. Es otra de las cosas que le quiero pedir. No pierdan tiempo, no se enrosquen ni se dejen enroscar en discusiones bizantinas que no tienen nada que ver con lo que le importa a la gente y lo que le importa a la sociedad. No cometan errores que sí hemos cometido nosotros cuando éramos jóvenes. Liberación significa tener una nación con suficiente capacidad de decisión propia, en lugar de una nación que conserva las formas exteriores del poder, pero no su esencia. La nación no se simula, existe o no existe. Juan Perón, el modelo argentino. La fusión histórica del pensamiento nacional, realizando el trasvasamiento generacional con conductas de rebeldía, ética y consecuencia. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen.